¿Qué harías si tu padre te dijera que no asistiría a tu boda a menos que expulsaras a un invitado? ¿Cederías al chantaje o lo borrarías a él de la lista? Hola, cuando su padre le exige elegir entre él y un familiar muy importante en su vida, Renata toma una decisión que nadie esperaba. Lo que comienza como una amenaza para controlar su boda termina sacando a la luz años de conflictos. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Papá dijo que no iría a mi boda si yo no borraba a un invitado de la lista, así que borré a un invitado. Lo borré a él. Mi papá, Rodney, necesita ser el centro de cada cuarto en el que entra desde antes de que yo aprendiera a caminar. Cuando me comprometí con Dani, su primera pregunta no fue sobre el hombre con el que me iba a casar. Fue, ¿vas a invitar a Andrés? Se lo pregunté con calma, sirviéndole café en la cocina de mi casa, un domingo cualquiera. Andrés era el hermano menor de mi madre, mi tío, el hombre que me enseñó a montar bicicleta cuando Rodney estaba demasiado ocupado dando entrevistas para el periódico local sobre su negocio de repuestos para autos. Rodney dejó la taza en la mesa con un golpe seco que hizo temblar el azúcar dentro del frasco. Si ese hombre entra a esa iglesia, yo no entro, dijo, mirándome fijo, con esa sonrisa a medias que usa cuando cree que ya ganó la discusión antes de empezarla. Elige, Renata, él o yo. No levanté la voz, no lloré, tomé mi teléfono, abrí la lista de invitados que llevaba 3 meses armando con Dani, y frente a él, sin apartar los ojos de su cara, borré un nombre. Rodney sonrió, satisfecho, pensando que había ganado. Se equivocó. El nombre que borré fue el suyo. Para entender por qué llegué a ese punto, hay que entender lo que fue crecer siendo la hija de un hombre que trata el amor como un premio que se otorga solo si uno se comporta exactamente como él espera. Mi mamá, Gloria, murió cuando yo tenía 9 años, y desde entonces Rodney decidió que yo le debía gratitud eterna por no haberme abandonado en un orfanato, como le gustaba recordarme cada vez que yo hacía algo que no le convenía. Andrés fue quien realmente me crió. Vivía a 2 cuadras, venía todos los días después del trabajo, me ayudaba con la tarea, me llevaba al parque los domingos, mientras Rodney firmaba autógrafos imaginarios en su propia mente. Rodney nunca lo soportó. Decía que Andrés se metía donde no lo llamaban. La verdad era más simple. Andrés le hacía sombra sin proponérselo, y Rodney no perdona a nadie que le haga sombra. Colgué el teléfono esa tarde sabiendo exactamente lo que Rodney esperaba de mí, que llorara, que le rogara que reconsiderara, que sacrificara a la única persona que realmente había sido un padre para mí, con tal de que él no hiciera un espectáculo el día de mi boda. Dani entró a la cocina un rato después y me encontró sentada, tranquila, revisando la lista de invitados en la pantalla. ¿Qué pasó?, preguntó viendo mi cara. Mi papá amenazó con no venir si invito a mi tío Andrés, le dije. Dani conocía la historia completa. Llevábamos 4 años juntos y había visto de primera mano cómo Rodney trataba cada reunión familiar como una audición para ser el protagonista. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, sentándose frente a mí. Sonreí, y por primera vez en semanas sentí que el nudo en el pecho se aflojaba. Ya lo hice, contesté, mostrándole la pantalla. Rodney no se enteró de inmediato de que el nombre borrado había sido el suyo. Esa noche le mandé un mensaje corto. Listo, ya está resuelto, papá. Nada más. Lo dejé pensar lo que quisiera durante los próximos días, porque sabía que su celular, su ego y su necesidad de contarle a todo el mundo sobre la boda de su hija no iban a dejarlo tranquilo demasiado tiempo. Y tenía razón. 4 días después mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era mi tía Beatriz, su hermana, con una voz que oscilaba entre la risa nerviosa y el pánico genuino. Renata, ¿es verdad que sacaste a tu papá de la lista de invitados? Le pregunté quién le había dicho eso. Me contó que Rodney había ido a la peluquería del barrio, como hacía cada semana, y ahí, frente a media docena de vecinas, había anunciado que su propia hija lo estaba castigando por defender los valores familiares, que yo prefería a un tío que ni siquiera era sangre directa antes que a mi propio padre. No mencionó, claro, que él mismo había puesto el ultimátum. No mencionó que la elección había sido suya desde el principio. Solo se presentó como la víctima, como siempre lo hacía, y en menos de 2 horas medio pueblo tenía una versión distorsionada de lo que había pasado en mi propia cocina. Colgué con Beatriz, sintiendo algo que no era rabia, era claridad. Rodney acababa de cometer el mismo error que había cometido toda su vida: subestimarme, creer que yo seguía siendo la niña de 9 años que necesitaba su aprobación para respirar. No sabía que yo llevaba meses guardando algo que él jamás
jamás imaginó que yo descubriría. Algo que Andrés me había confiado hacía apenas un mes, entre lágrimas, pidiéndome que lo mantuviera en secreto por el bien de todos. Rodney quería una guerra de chismes de peluquería. Lo que estaba a punto de recibir era la verdad completa, y no había forma de detenerla ya. Los días siguientes al mensaje que le mandé a Rodney fueron extrañamente silenciosos. Ningún reclamo directo, ninguna llamada furiosa. Sabía que ese silencio no era paz, era Rodney reorganizando su siguiente jugada, porque un hombre como él jamás se queda callado por elegancia, se queda callado porque está calculando. Mientras tanto, yo seguía con los preparativos junto a Dani, probando el menú para la recepción, confirmando el salón, eligiendo las flores que Gloria, mi mamá, había amado en las fotos viejas que guardaba en una caja de zapatos. Cada detalle que armaba para esa boda era también, sin que Dani lo supiera del todo, una manera de reconstruir algo que Rodney había roto hacía mucho tiempo, la idea de que yo merecía una familia que celebrara conmigo sin condiciones. El sábado siguiente, Andrés me invitó a comer a su casa, como hacíamos casi cada 15 días desde que yo era niña. Vivía solo desde que su esposa había fallecido, en una casa pequeña con un jardín que cuidaba con una dedicación casi religiosa. Apenas me senté en la cocina, noté algo distinto en él. Tenía las manos inquietas, jugaba con la servilleta, evitaba mirarme directo a los ojos como siempre hacía. Tía Beatriz me contó lo de la peluquería, le dije, tratando de aligerar el ambiente. Andrés soltó una risa corta, sin humor real. Tu papá siempre necesitó un público, respondió. Desde que éramos jóvenes, desde antes de que tu mamá lo conociera. Me quedé quieta. Andrés casi nunca hablaba de esa época, de cuando Gloria y Rodney recién se habían conocido. ¿A qué te refieres?, pregunté. Andrés se levantó, fue hasta un cajón del aparador y sacó una caja de metal oxidada en las esquinas, del tipo que se usa para guardar documentos viejos. La puso sobre la mesa, pero no la abrió. Tu mamá me pidió que guardara esto, dijo. Me hizo prometer que te lo daría cuando estuvieras lista, cuando fueras adulta y tuvieras tu propia vida armada. Yo pensé que ese momento iba a ser hace años, pero cada vez que me animaba a dártelo, tu papá encontraba la forma de estar en el medio, de hacerte sentir que dependías de su aprobación. No quise que leyeras esto sintiéndote culpable, sintiendo que tenías que elegir un bando. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Qué es?, pregunté, con la voz más baja de lo que hubiera querido. Es una carta, contestó Andrés, y unos papeles, cosas que tu mamá guardó los últimos meses, cuando ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. No abrí la caja esa tarde. Andrés me dijo que me la llevara, que ya era momento, que confiaba en que yo sabría qué hacer con lo que había adentro. La puse en el asiento del copiloto de mi auto y manejé a casa con las manos tensas sobre el volante, sintiendo que llevaba algo mucho más pesado que una caja de metal. Dani estaba esperándome con la cena lista cuando llegué, y en cuanto vio mi cara dejó los platos a un lado. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté lo de Andrés, lo de la caja, y los dos nos sentamos en la mesa de la cocina, mirando esa caja como si pudiera explotar. La abrí esa misma noche. Adentro había una carta escrita a mano, con la letra apretada y algo temblorosa que reconocí de inmediato como la de mi mamá, la misma letra de las notas que me dejaba en la mochila cuando iba a la escuela primaria. También había fotocopias de unos documentos de propiedad y un par de fotografías viejas de una casa que yo recordaba vagamente, la casa de mi abuela materna, la que Gloria había heredado cuando su propia madre murió, un lugar pequeño con un patio de limoneros donde pasé buena parte de mi infancia antes de que Rodney decidiera que ya no íbamos a visitarla tanto. La carta empezaba diciendo que si yo estaba leyendo eso era porque ya había pasado suficiente tiempo y que esperaba que para entonces yo tuviera la fuerza para entender sin quebrarme. Gloria escribía que en los últimos 2 años de su vida, mientras luchaba contra la enfermedad que finalmente se la llevó, descubrió que Rodney mantenía una relación con una mujer del pueblo vecino, alguien que trabajaba en la misma feria de repuestos donde él tenía su local. No era una sospecha vaga. Gloria había encontrado mensajes, había hablado con testigos, había incluso ido una tarde hasta la casa de esa mujer y la había visto salir con Rodney de adentro, riendo, como si mi mamá no estuviera en la casa combatiendo el cansancio de la quimioterapia. La carta decía que Gloria nunca se lo dijo a nadie de la familia porque no quería que yo, siendo una niña de 9 años, cargara con esa imagen de mi papá mientras ella todavía estaba tratando de sobrevivir. Pensó que tendría tiempo de resolverlo ella misma, de separarse cuando estuviera más fuerte. Nunca tuvo esa oportunidad. Pero había algo más. La carta explicaba que la casa de mi abuela, la casa de los limoneros, había quedado a nombre de Gloria después de la muerte de mi abuela, y que en su testamento informal, en esa misma carta, Gloria dejaba constancia de que esa propiedad debía pasar a mí cuando yo cumpliera 18 años, no a Rodney. Adjuntaba fotocopias de la escritura original como prueba. El problema era que yo jamás había visto un centavo de esa casa, ni la había vuelto a pisar después de los 10 años. Rodney siempre me dijo que la casa se había perdido por una deuda vieja de mi abuela, que no había quedado nada, que no valía la pena ni hablar del tema porque solo traía tristeza.
tristeza. Ahora tenía en mis manos la prueba de que eso era mentira. Esa noche no dormí. Danny se quedó despierto conmigo, revisando cada papel, cada fecha, tratando de entender el rompecabezas completo. Tenemos que averiguar qué pasó realmente con la casa, me dijo, mientras yo miraba fijo la fotografía de los limoneros. Al día siguiente, llamé a la única persona que podía tener información concreta sobre registros de propiedad en el pueblo, mi prima Yolanda, que trabajaba en la oficina municipal de catastro desde hacía 6 años. Le pedí, sin explicarle todo el contexto todavía, que revisara si había algún registro sobre la casa de mi abuela, ubicada en la calle de los Almendros. Yolanda me llamó esa misma tarde con una voz confundida. Renata, esa casa se vendió hace 11 años, me dijo. Está a nombre de otra familia desde entonces. El vendedor que figura en el registro es tu papá. Sentí que el piso se movía. Rodney había vendido la casa de mi abuela, la casa que según la carta de mi mamá me pertenecía a mí, 11 años atrás, cuando yo tenía apenas 21 años y ni siquiera sabía que existía semejante herencia. Nunca me dijo una palabra, nunca me consultó, simplemente actuó como si esa propiedad fuera suya para decidir, mientras me convencía de que se había perdido por deudas que, según los documentos que Yolanda logró conseguirme después, jamás existieron. Le conté todo a Andrés al día siguiente y por primera vez en años lo vi verdaderamente furioso. Sabía que algo raro había pasado con esa casa, me dijo, apretando los puños sobre la mesa de su cocina. Tu mamá me lo advirtió antes de morir. Me dijo, cuida que Rodney no toque lo que es de Renata. Y yo confié en que un padre no sería capaz de hacerle eso a su propia hija. Le pregunté si sabía cuánto habían pagado por la casa. Andrés negó con la cabeza, pero prometió preguntar discretamente porque todavía conocía gente en el pueblo que podía tener información de esos años. Esa misma semana, mientras yo procesaba todo esto en silencio, Rodney decidió presentarse en mi trabajo sin avisar. Yo trabajaba como asistente administrativa en una clínica veterinaria del centro, un empleo tranquilo que él siempre había mirado con desdén disimulado. Lo vi entrar por la puerta de vidrio con su chaqueta de siempre, esa que usaba para las ocasiones en que quería parecer un hombre importante, y supe de inmediato que no venía a disculparse. Necesitamos hablar, dijo sin saludar a nadie, ignorando a mi compañera de escritorio que lo miraba con extrañeza. Lo llevé afuera, al estacionamiento, porque no quería que mi trabajo se convirtiera en otro escenario para uno de sus espectáculos. Beatriz me contó que estuviste yendo mucho a lo de Andrés últimamente, dijo, cruzando los brazos. ¿Qué te está metiendo en la cabeza ese hombre? No respondí de inmediato. Lo miré, buscando en su cara algún rastro de culpa, algo que me indicara que sabía que yo ya tenía la carta, los documentos, la verdad sobre la casa. No encontré nada, solo la misma arrogancia de siempre. Andrés no me mete nada en la cabeza, papá, contesté finalmente. Me cuenta cosas que vos preferirías que yo nunca supiera. Rodney entrecerró los ojos. No sé de qué hablas. De la casa de la abuela, dije sin apartar la mirada. De los limoneros. Algo cambió en su cara. Apenas un segundo, un parpadeo casi imperceptible, pero yo lo conocía demasiado bien como para no notarlo. Fue suficiente para confirmarme que no era un malentendido, que él sabía exactamente de qué le estaba hablando. Esa casa se perdió por deudas, repitió, con la misma frase de siempre, pero esta vez su voz sonaba menos firme. Eso fue lo que me dijiste hace 11 años, respondí. El problema es que hablé con Yolanda, y los registros dicen otra cosa. Rodney se quedó callado un momento demasiado largo. No sé qué te dijeron, pero yo hice lo que tenía que hacer en ese momento, dijo finalmente, cambiando de estrategia, buscando ahora la justificación en lugar de la negación. Vas a tener que explicarme eso con mucho más detalle, le dije, porque por ahora lo único que tengo es una carta de mamá donde dice que esa casa era mía y un contrato de venta con tu firma. Rodney abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla, puso una expresión rara, mezcla de fastidio y urgencia, y me dijo que teníamos que seguir esa conversación en otro momento, que ahora tenía un compromiso. Se subió a su camioneta y se fue sin despedirse, dejándome parada en el estacionamiento con más preguntas que respuestas. Esa noche le conté a Danny cada detalle de la conversación. Está asustado, me dijo, sirviendo 2 vasos de agua mientras yo repasaba mentalmente la expresión de Rodney cuando mencioné la casa. Un hombre que no tiene nada que ocultar no cambia de tema así, de golpe. Tenía razón, y si Rodney estaba asustado por la casa, entonces la carta de mi mamá sobre la otra mujer probablemente también era cierta, porque los 2 secretos venían de la misma época, de los mismos años en que él aprendió que podía salirse con la suya mientras nadie mirara con suficiente atención. 2 días después, Andrés me llamó temprano, con una voz que no reconocí, tensa y apurada. Conseguí el nombre del comprador de la casa, me dijo. Y conseguí algo más. Renata, tenés que venir a mi casa ahora. Hay alguien que quiere hablar con vos, alguien que conoció a tu mamá en esos últimos meses, alguien que puede confirmarte todo lo que la carta dice sobre la otra mujer. Sentí el corazón acelerarse. ¿Quién es?, pregunté. Andrés dudó un segundo antes de responder. Es la hermana de la mujer con la que tu papá estuvo, y dice que tiene algo que
demostrarte que va a cambiarlo todo. Colgué el teléfono con las manos temblando. No sabía si estaba lista para lo que venía, pero ya no había forma de dar marcha atrás. La caja de metal, la carta, la casa de los limoneros. Todo apuntaba hacia una verdad mucho más grande que un simple ultimátum sobre una lista de invitados. Y por primera vez entendí que la boda que estaba organizando no iba a ser solamente el día en que me casara con Danny, iba a ser el día en que, de una forma u otra, Rodney tendría que enfrentar todo lo que había pasado su vida entera escondiendo. Manejé hasta la casa de Andrés con Danny a mi lado, porque no quería enfrentar sola lo que fuera que estuviera esperándome. Cuando llegamos, había una mujer sentada en la sala, de unos 50 años, con el pelo recogido y un sobre de papel manila apoyado sobre las piernas. Andrés me la presentó como Rosario, hermana de la mujer con la que Rodney había mantenido esa relación mientras mi mamá agonizaba. Rosario me miró con una mezcla de lástima y determinación que no supe interpretar al principio. Sé que esto es incómodo, empezó, con la voz firme pero baja, pero mi hermana Yesenia murió hace 2 años y antes de morir me hizo prometer que si alguna vez la hija de Rodney quería saber la verdad, yo se la iba a contar completa, no a medias, como él siempre contó las cosas. Me senté frente a ella, con Danny a mi lado y Andrés parado cerca de la ventana, tenso como una cuerda. Rosario abrió el sobre y empezó a sacar fotografías, algunas cartas, recibos amarillentos por el tiempo. Tu papá y mi hermana estuvieron juntos casi 3 años, incluyendo los últimos meses de vida de tu mamá, dijo, sin rodeos, sin suavizar nada. Yesenia no estaba orgullosa de eso, para que lo sepas. Muchas veces quiso terminar, pero tu papá volvía, le prometía cosas, le decía que en cuanto tu mamá ya no sufriera más, iban a poder estar juntos sin esconderse. Sentí que se me revolvía el estómago escuchando esas palabras, esa manera fría de referirse a la muerte de mi mamá, como si fuera solamente un obstáculo logístico para la vida que Rodney quería armar. Pero lo que Rosario dijo después fue lo que realmente me heló la sangre. Hubo un momento, hace como 11 años, en que tu papá le dio a mi hermana una suma de dinero bastante importante, $15,000, si mal no recuerdo, porque yo estuve ahí cuando ella me lo contó, emocionada, pensando que finalmente él iba a dejar todo por ella. Le dijo que venía de la venta de una propiedad familiar, de una casa que ya no le servía a nadie. Miré a Andrés y su cara confirmó lo que yo ya estaba empezando a entender. Parte del dinero de la casa de mi abuela, la casa que debía haber sido mía, había terminado en manos de la mujer con la que Rodney había traicionado a mi mamá mientras estaba muriendo. Rosario me extendió una de las cartas que Yesenia había guardado, escrita de puño y letra de Rodney, donde mencionaba explícitamente el dinero de la casa de la calle Almendros, como si fuera un logro del que estar orgulloso. No pude hablar por un rato largo. Danny me tomó la mano por debajo de la mesa, sin decir nada, dándome el espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente encontré la voz, solo pude hacer una pregunta. ¿Por qué me está contando todo esto ahora, justo antes de mi boda? Rosario me miró con una expresión que por primera vez se suavizó un poco. Porque Andrés me contó lo del ultimátum, lo de que tu papá amenazó con no ir si invitabas a la única persona que realmente te cuidó. Y pensé que ya era hora de que supieras exactamente con qué clase de hombre estabas lidiando antes de dejarlo pisar el lugar donde vas a empezar tu propia vida. Guardé cada papel, cada fotografía, cada carta con un cuidado casi reverente, sabiendo que tenía en mis manos algo mucho más poderoso que cualquier grito o cualquier amenaza que Rodney pudiera lanzarme jamás. Esa noche, mientras Danny dormía a mi lado, me quedé despierta pensando en una sola cosa. Todavía faltaban semanas para la boda, y Rodney seguía sin saber que yo ya tenía todas las piezas del rompecabezas completo en mis manos. Pasé los días siguientes decidiendo qué hacer con todo lo que Rosario me había entregado. Danny insistía en que lo más sano sería llevarlo directamente a un abogado, iniciar algún tipo de reclamo formal por la casa, pero yo sabía que eso no era lo que yo necesitaba. No quería el dinero de vuelta, aunque me correspondiera por derecho. Quería que Rodney entendiera de una vez por todas que ya no tenía poder sobre mí, que las amenazas de no ir a mi boda habían dejado de darme miedo el mismo día en que abrí esa caja de metal. Guardé cada documento en una carpeta nueva, ordenada por fecha, y la escondí en el fondo de mi armario, esperando el momento correcto. Ese momento correcto casi llegó antes de lo que hubiera querido. 10 días después de la visita de Rosario, mi tía Beatriz me llamó pidiéndome que fuera a un almuerzo familiar el domingo, para limar asperezas antes de la boda. Le pregunté quién más iba a estar, y su respuesta me puso en alerta de inmediato. Rodney iba a llevar a Marlene, la mujer con la que estaba desde hacía 2 años, una vecina del barrio nuevo donde él se había mudado después de vender la casa de mi abuela. Yo conocía a Marlene lo suficiente como para saber que no era una simple acompañante silenciosa. Era la voz que amplificaba cada queja de Rodney, la que se encargaba de repetir en el mercado y en la iglesia cada versión distorsionada de lo que pasaba en nuestra familia. Llegué al almuerzo con Danny, decidida a mantener la compostura pase lo que pase. La mesa de Beatriz estaba llena, mis primos, algunos tíos, Andrés
Andrés sentado en un extremo con una expresión cuidadosamente neutral. Rodney entró con Marlene del brazo, vestido como si fuera a una reunión de negocios y no a un almuerzo familiar, y desde el primer minuto quedó claro que venía con un plan armado. «Qué bueno que decidiste venir», me dijo, con ese tono falsamente cálido que usaba cuando quería parecer razonable frente a un público. Marlene, sin que nadie se lo pidiera, empezó a hablar de la boda, preguntando detalles del salón, de la lista de invitados, buscando la oportunidad perfecta para meter el tema que realmente le interesaba. Rodney me contó que hay cierta confusión con los invitados, dijo, mirándome con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Espero que se resuelva a tiempo. Sería una lástima que tu papá no pudiera estar en un día tan importante. Sentí la mirada de toda la mesa sobre mí, esperando mi reacción, esperando que yo cediera como siempre había cedido. Pero esta vez no sentí el nudo familiar en el estómago. Sentí calma. Ya está resuelto, respondí, sirviéndome agua con manos firmes. Mi tío Andrés va a estar en la boda, sentado en primera fila, donde siempre debió estar. Rodney dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco, el mismo gesto que yo conocía de toda la vida cuando algo no salía como él esperaba. Renata, ya hablamos de esto, dijo, bajando la voz pero sin perder el filo. No voy a repetir la conversación en medio de un almuerzo familiar. No hace falta que la repitas, contesté. Ya tomé mi decisión, vos tomás la tuya. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Marlene intentó suavizar el momento con una risa nerviosa, pero nadie la acompañó. Fue Andrés quien rompió el silencio, con una calma que solo alguien que ya no tenía nada que perder podía tener. Rodney, ¿por qué no les contás a todos por qué realmente no querés que yo vaya a la boda? La pregunta cayó como un balde de agua fría. Rodney palideció apenas un segundo, pero se recompuso rápido. No sé de qué hablas, dijo, con la misma frase que ya me había repetido en el estacionamiento de mi trabajo. Yo creo que sí sabes, insistió Andrés, sin levantar la voz, sin necesitar levantarla. Pero no voy a ser yo quien lo cuente hoy. Eso le corresponde a Renata, cuando ella decida que es el momento. Rodney me miró, y por primera vez en mi vida vi algo parecido al miedo genuino en sus ojos. No el miedo actuado que usaba para manipular, sino algo real, algo que le temblaba por dentro. El almuerzo terminó antes de tiempo, con excusas apresuradas y un ambiente tan tenso que hasta mis primos más chicos dejaron de hablar. Cuando Dani y yo llegamos al auto, respiré hondo por primera vez en horas. Lo asustaste, me dijo, arrancando el motor. Todavía no, respondí, mirando por la ventana la casa de Beatriz achicarse en el espejo retrovisor. Todavía falta lo más difícil. Esa semana decidí hacer algo que había estado postergando, hablar con mi prima Yolanda otra vez, pero esta vez pidiéndole ayuda para entender exactamente cuánto habían pagado por la casa de mi abuela y a dónde había ido el resto del dinero, más allá de los $15,000 que Rodney le había dado a Yesenia. Yolanda consiguió, a través de un conocido en el registro, la escritura completa de la venta. La casa se había vendido por $38,000. 15,000 habían terminado en manos de la mujer con la que Rodney me había traicionado a mí y a mi mamá al mismo tiempo. El resto, según pude reconstruir revisando viejos movimientos que Andrés recordaba de esa época, se había usado para remodelar la casa donde Rodney vivía entonces, la misma que después vendió para mudarse al barrio donde ahora vivía con Marlene. En otras palabras, Rodney había construido buena parte de su vida actual, ladrillo por ladrillo, sobre lo que debió haber sido mi herencia. Había algo más que Andrés mencionó esa tarde, casi de pasada, mientras revisábamos juntos los papeles en su cocina, las joyas de mi abuela, un pequeño juego de aros y un anillo que había pertenecido a mi bisabuela, tampoco habían aparecido nunca. Cuando yo era chica, Gloria solía decirme que algún día esas joyas serían mías, que las guardaba para cuando fueras grande. Rodney siempre había dicho que se habían perdido en una mudanza. Andrés, sin embargo, recordaba haber visto esas mismas joyas puestas en Marlene durante una cena familiar el año anterior, y en ese momento no le había dado importancia, pensando que quizás eran una compra nueva. Ahora, con todo lo que sabíamos, la posibilidad de que Rodney le hubiera regalado las joyas de mi abuela a su nueva pareja me revolvió el estómago de una manera distinta, más profunda, más personal que el dinero de la casa. Decidí que necesitaba verlo con mis propios ojos antes de dar cualquier paso. Le pedí a Beatriz que me invitara a la próxima reunión donde supiera que Marlene iba a estar, sin decirle exactamente por qué. La oportunidad llegó 2 semanas después, en el cumpleaños de uno de mis primos más chicos. Marlene llegó con un vestido azul, y ahí estaban en sus orejas los aros que yo recordaba de las fotografías viejas de mi abuela, el mismo diseño de flores pequeñas que Gloria me había señalado tantas veces cuando era niña, diciéndome, estos van a ser tuyos algún día. Sentí que algo dentro de mí terminaba de romperse, y al mismo tiempo terminaba de sanar. Ya no había ninguna duda posible, ya no había ninguna otra explicación que buscar. Esa noche, de vuelta en casa, me senté con Dani y con toda la carpeta de documentos desplegada sobre la mesa del comedor. Tengo que decidir cómo voy a hacer esto,
le dije, mirando cada papel, cada fotografía, cada prueba que había ido acumulando durante semanas. Puedo mandarle todo a un abogado y reclamar legalmente lo que me corresponde. O puedo esperar hasta el día de la boda y dejar que la verdad hable por sí sola, delante de toda la familia que él tanto necesita impresionar. Danny me miró en silencio un largo rato antes de responder. ¿Cuál de las dos opciones te va a dar paz de verdad?, preguntó. No tuve que pensarlo mucho. Sabía exactamente cuál. Pero antes de decidir el camino final, sentí que le debía a Rodney, o quizás me debía a mí misma, una última oportunidad de hacer las cosas de otra manera. No por compasión hacia él, sino porque quería estar completamente segura, cuando todo terminara, de que no quedaba ningún camino posible que yo no hubiera intentado. Lo llamé un martes por la tarde y le pedí que nos viéramos a solas, sin Marlene, en la cafetería cerca de su local de repuestos, donde solíamos desayunar juntos cuando yo era adolescente, y todavía creía que podíamos tener una relación normal. Llegó puntual, algo que en él ya era una señal de que estaba nervioso. Pedimos café y durante los primeros minutos habló de trivialidades, del clima, de un cliente conflictivo, evitando con habilidad cualquier tema incómodo. Dejé que terminara su segundo café antes de sacar la carpeta de mi bolso y ponerla sobre la mesa, cerrada todavía. Papá, sé lo de Yesenia, le dije, sin rodeos, mirándolo directo a los ojos. Sé lo de los $15,000 que le diste. Sé que vendiste la casa de la abuela hace 11 años y me dijiste que se había perdido por deudas. Y sé que Marlene tiene puestos los aros de mi abuela, los mismos que mamá me prometió que iban a ser míos. Rodney se quedó completamente quieto, con la taza de café a mitad de camino entre la mesa y su boca. Por un segundo pensé que iba a negarlo todo otra vez, como hacía siempre, pero algo en mi mirada debió convencerlo de que esta vez no valía la pena intentarlo. Esa mujer no significó nada, dijo finalmente, bajando la taza con manos que no estaban tan firmes como de costumbre. Fue un error, Renata, un momento de debilidad en la peor época de mi vida, cuando tu mamá se estaba muriendo y yo no sabía cómo manejar el dolor. Sentí una furia fría subiendo por mi pecho, pero mantuve la voz baja. No me vengas con esa excusa, respondí. Mamá también estaba viviendo la peor época de su vida y no salió a buscarse a otra persona. Salió a protegerme a mí, incluso mientras vos la traicionabas. Rodney no tuvo respuesta para eso. Cambió de estrategia, como siempre hacía cuando una línea de defensa dejaba de funcionar. La casa era mía para decidir, dijo, con un tono que empezaba a sonar más a reclamo que a disculpa. Yo estaba casado con tu mamá. Esa propiedad era parte de nuestro matrimonio. La escritura dice otra cosa, lo corté, sacando la fotocopia de la carpeta y poniéndola frente a él. Y la carta que mamá dejó también dice otra cosa. Vos sabías perfectamente que esa casa era para mí, por eso nunca me lo contaste. Por eso me mentiste durante 11 años. Le expliqué entonces, con calma, cuál era mi propuesta. No quería un escándalo innecesario si él estaba dispuesto a hacer las cosas bien, reconocer frente a la familia lo que había hecho, devolver aunque fuera una parte simbólica de lo que me correspondía, y aceptar sin más peleas que Andrés estuviera en mi boda, en el lugar que siempre debió ocupar. Rodney me escuchó con la mandíbula apretada, y cuando terminé, en lugar de aceptar, hizo exactamente lo que yo en el fondo ya sabía que iba a hacer. Vos no tenés ningún derecho a exigirme nada, dijo, levantando la voz por primera vez, ganándose las miradas de las otras mesas. Yo te crié solo después de que tu mamá murió. Te di techo, comida, todo lo que necesitaste. ¿Y así me lo pagás? ¿Amenazándome con arruinarme la reputación en tu propia boda? Yo no te estoy amenazando, respondí, guardando la carpeta de nuevo en mi bolso, con las manos sorprendentemente firmes. Te estoy dando una salida. Si no la querés tomar, la consecuencia es tuya, no mía. Me levanté de la mesa antes de que él pudiera responder, dejando el café a medio terminar y un billete para pagar mi parte. Caminé hasta el auto sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio, sabiendo que acababa de cerrar la última puerta que le había dejado abierta a mi papá. Cuando llegué a casa, Danny me estaba esperando en la puerta, y en cuanto vio mi cara, entendió que la conversación no había terminado como yo esperaba. ¿Qué dijo?, preguntó. Nada que no supiera ya, respondí, sentándome en el sofá con un cansancio que sentía en los huesos. Eligió negar todo y después atacarme, como siempre. Danny se sentó a mi lado y me abrazó sin decir nada más, porque ya no hacían falta palabras. Faltaban apenas 3 semanas para la boda, y Rodney todavía no tenía idea de lo que se le venía encima. El día de la boda amaneció despejado, con ese tipo de luz de mediados de otoño que hace que todo parezca más nítido de lo normal. Me desperté temprano, antes que Danny, y me quedé un rato mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle de lo que había planeado durante las últimas 3 semanas. No había hablado con Rodney desde la cafetería. Me había confirmado, a través de un mensaje seco enviado a Beatriz, que iba a asistir sin mencionar una palabra sobre Andrés, sobre la casa o sobre nada de lo que habíamos discutido. Yo sabía exactamente lo que eso significaba. Pensaba presentarse, comportarse como si nada hubiera pasado y confiar en que yo, como siempre había hecho antes, terminaría cediendo por no querer arruinar un día tan
tan importante. Se equivocaba. La ceremonia salió exactamente como la habíamos planeado con Dani, simple y cálida, en el jardín de un salón a las afueras del pueblo. Andrés caminó conmigo hasta el altar, con el traje que se había comprado especialmente para la ocasión, y cuando lo miré de reojo antes de entregarme a Dani, vi que tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. Rodney estuvo sentado en la segunda fila, con Marlene a su lado, luciendo los aros de mi abuela como si fueran suyos por derecho propio, sonriendo para las fotos con esa expresión que él reservaba para cuando quería que todos vieran al padre orgulloso. Sentí la rabia subiendo por mi pecho al verla, pero la dejé pasar, guardándola para el momento que había planeado con tanto cuidado. La recepción se hizo en el salón principal, con mesas redondas, luces cálidas y la música que Dani y yo habíamos elegido juntos durante meses. Todo transcurrió con normalidad durante la cena. Los brindis de las damas de honor, el discurso emotivo de mi mejor amiga, las risas de mis primos más chicos correteando entre las mesas. Rodney, sentado en la mesa principal junto a Marlene, se mantuvo relativamente callado, algo inusual en él, aunque de vez en cuando lo sorprendía mirándome con una expresión que no supe descifrar del todo, parte cautela, parte desafío, como si estuviera esperando ver si yo realmente iba a atreverme a hacer lo que él sospechaba que estaba planeando. Llegó el momento de los brindis familiares, después del postre, cuando el maestro de ceremonias anunció que cualquiera que quisiera decir unas palabras podía acercarse al micrófono. Rodney no perdió la oportunidad. Se levantó con la copa en alto, ajustándose la chaqueta con ese gesto teatral que yo conocía desde niña, y caminó hacia el frente del salón. «Quiero decir unas palabras sobre mi hija», empezó, con la voz cargada de una emoción que sonaba ensayada. Renata siempre fue una hija difícil, pero yo hice todo lo posible por darle una buena vida después de que su mamá nos dejó. La crié solo, con sacrificio, y hoy la veo acá, hermosa, casándose con un buen hombre, y no puedo evitar sentirme orgulloso de haber cumplido con mi rol de padre, a pesar de las circunstancias. Un aplauso tibio recorrió el salón. Vi a Andrés apretar la mandíbula desde su mesa, a Beatriz mirar hacia abajo, incómoda, y a Marlene sonreír con satisfacción, como si cada palabra de Rodney fuera una victoria personal. Cuando Rodney terminó y empezó a caminar de regreso a su mesa, me levanté. Sentí la mano de Dani apretar la mía por un segundo. Un gesto silencioso de apoyo, antes de soltarme para dejarme caminar sola hacia el micrófono. El salón entero se quedó en silencio, sorprendido de que la novia pidiera la palabra en ese momento. Tomé el micrófono con manos firmes, mucho más firmes de lo que había imaginado que estarían, y miré directamente a Rodney, que se había detenido a mitad de camino entre el frente del salón y su mesa, con una expresión que empezaba a cambiar de la satisfacción a algo parecido a la alarma. «Quiero agradecer las palabras de mi papá», empecé con voz clara, «porque me dan la oportunidad perfecta de contarles a todos algo que llevo guardando hace varias semanas». Vi a Rodney palidecer desde donde estaba parado. «Es verdad que mi papá me crió solo después de que mi mamá murió. Lo que no es verdad es la parte de con sacrificio». Un murmullo bajo recorrió las mesas. Continué sin apartar la vista de él. «Hace 11 años, mi papá vendió la casa de mi abuela, la casa de los limoneros, donde muchos de ustedes vinieron de chicos. Esa casa, según el testamento que mi mamá dejó escrito antes de morir, tenía que ser mía cuando yo cumpliera 18 años. Mi papá nunca me lo dijo. Me dijo que se había perdido por deudas. La verdad es que la vendió por $38,000 y usó una parte de ese dinero, $15,000 exactamente, para dárselo a una mujer con la que estuvo durante los últimos meses de vida de mi mamá, mientras ella luchaba contra el cáncer, y él la visitaba en el hospital de día y se iba con esa mujer de noche». El silencio en el salón se volvió absoluto. Escuché a alguien, creo que fue mi prima Yolanda, susurrar «Dios mío» desde su mesa. Marlene se puso rígida en su silla y por primera vez esa noche dejó de sonreír. «El resto del dinero», continué, con la voz cada vez más firme, «lo usó para remodelar la casa donde vivíamos entonces, la misma que después vendió para mudarse con su nueva pareja. Y las joyas de mi abuela, los aros que mi mamá me prometió que algún día serían míos, terminaron en las orejas de la mujer que está sentada a su lado esta misma noche». Todas las cabezas en el salón giraron hacia Marlene, que instintivamente se llevó la mano a la oreja, como si pudiera esconder lo que ya todos habían visto durante toda la cena. Rodney, todavía parado en medio del salón, abrió la boca para decir algo, pero no le salió ningún sonido. «No les cuento esto para arruinar mi propia boda», dije, mirando ahora a toda la mesa, a mis tíos, a mis primos, a Beatriz, que tenía las manos sobre la boca. «Se los cuento porque mi papá me puso un ultimátum hace unos meses. O borraba a mi tío Andrés de la lista de invitados, el hombre que realmente me crió, el que me enseñó a andar en bicicleta, el que me acompañó en cada momento importante de mi vida, o él no venía. Y quiero que todos entiendan por qué realmente no quería que Andrés estuviera acá esta noche. No era por ningún resentimiento viejo entre ellos. Era porque Andrés es la única persona, además de mí, que sabe toda la verdad, y mi papá tenía miedo de que en algún momento se le escapara». Andrés se levantó de
su silla, caminó hasta pararse a mi lado y por primera vez habló frente a toda la familia. Todo lo que Renata acaba de decir es verdad, confirmó, con la voz temblorosa pero clara. Gloria me lo confió antes de morir. Me pidió que guardara los papeles hasta que Renata estuviera lista para saberlo. Nunca quise que esto pasara en su boda, pero Rodney no me dejó otra opción cuando decidió amenazar con no venir si yo estaba presente. Un murmullo de indignación empezó a crecer entre las mesas. Vi a mi tío Jeffrey, el único con formación relacionada al derecho de propiedades por haber trabajado años en un registro civil, levantarse de su silla con el ceño fruncido, mirando a Rodney con una expresión que no dejaba dudas sobre lo que estaba pensando. Rodney finalmente encontró la voz. «Esto es una encerrona», dijo, girando sobre sí mismo para mirar a toda la sala, buscando algún rostro amigo que ya no encontraba. «Renata está exagerando todo, tergiversando las cosas. Yo hice lo que tenía que hacer en un momento difícil». «¿Difícil para quién, papá?», pregunté, sin bajar el micrófono. «¿Para vos, que estabas engañando a mamá mientras se estaba muriendo? ¿O para mí, que crecí pensando que había perdido todo lo que mi abuela me había dejado?» Marlene se levantó de golpe, con la cara roja, y salió del salón casi corriendo, sin decir una palabra, dejando atrás su copa de vino a medio terminar y las miradas de todos los presentes clavadas en su espalda. Rodney la miró alejarse, y por un segundo pareció que iba a seguirla, pero se quedó parado, solo, en medio de un salón lleno de gente que ya no lo miraba con el respeto que él había pasado toda su vida exigiendo. «Renata, baja ese micrófono», dijo finalmente, con un intento débil de recuperar el control de la situación, la voz ya sin la firmeza de siempre. «Estás avergonzando a esta familia frente a todos». Sentí una risa amarga subir por mi garganta, pero la contuve. «La única persona que avergonzó a esta familia sos vos, papá», respondí. «Yo solo estoy contando lo que pasó. Si te avergüenza, es porque lo hiciste vos, no porque yo lo esté contando». Tío Jeffrey se acercó entonces, todavía de pie, con los papeles que Andrés le había mostrado semanas atrás en la mano, copias que habíamos preparado por si hacía falta respaldar cada palabra frente a quien dudara. «Rodney, la escritura de venta de la casa de la calle Almendros tiene tu firma», dijo, con la voz calmada pero firme de alguien acostumbrado a lidiar con documentos oficiales. «Y el testamento que Gloria dejó, aunque no era un documento legal formal, está fechado y firmado, con 2 testigos que todavía viven en este pueblo. Cualquier abogado de sucesiones te va a decir que Renata tiene derecho a reclamar ese dinero, con intereses, si decide hacerlo». Rodney miró a su alrededor, buscando algún apoyo entre las caras de la familia, pero encontró solamente silencio y miradas que se apartaban. Beatriz, con lágrimas corriendo por la cara, fue la que finalmente habló desde su mesa. «Rodney, yo te defendí durante años», dijo, con la voz quebrada. «Cada vez que Renata se quejaba de vos, yo le decía que tuviera paciencia, que eras su papá, que seguro tenías tus razones. Nunca me imaginé que las razones eran estas». Rodney abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Miró a Andrés, que seguía parado junto a mí, con una expresión que mezclaba rencor viejo y una humillación completamente nueva. «Vos armaste todo esto», le dijo señalándolo con el dedo. «Vos siempre quisiste ocupar mi lugar». Andrés ni siquiera se inmutó. «Yo no armé nada, Rodney», respondió con calma. «Vos lo armaste solo, hace 11 años, cuando decidiste que el dinero de una nena de 9 años valía menos que quedar bien con una mujer que ni siquiera se quedó a tu lado hasta el final». El comentario dio en el blanco. Rodney se quedó sin palabras, con la cara descompuesta, mientras el resto de los invitados empezaban a susurrar entre ellos, algunos ya sacando el teléfono, aunque yo sabía que nadie en esa familia iba a subir nada a ninguna red social. Simplemente estaban demasiado impactados como para quedarse callados. El maestro de ceremonias, sin saber muy bien qué hacer, intentó bajar el volumen de la música ambiente, pero nadie prestaba atención a nada que no fuera Rodney parado en el centro del salón, completamente solo, sin Marlene, sin el aplauso que esperaba, sin ninguna de las máscaras que había usado toda su vida para hacerse ver como la víctima o como el héroe, dependiendo de la situación. «Me voy a ir», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «No voy a quedarme a que me sigan humillando en la boda de mi propia hija». Lo miré fijo, sin ninguna intención de detenerlo. «Anda», le dije, «nadie te está reteniendo. Pero quiero que sepas que esto no termina acá. Voy a hablar con un abogado esta semana, y vos vas a tener que responder por cada centavo de esa casa, aunque me tome años conseguirlo». Rodney caminó hacia la salida del salón con pasos rígidos, sin mirar atrás, sin despedirse de nadie, dejando detrás de él un silencio pesado que tardó varios minutos en romperse. Cuando finalmente la puerta se cerró detrás de él, sentí que algo en mi pecho, algo que llevaba apretado desde que tenía 9 años, se aflojaba por primera vez. Los días después de la boda fueron extraños, una mezcla de la felicidad tranquila de haber empezado mi vida con Danny y el peso todavía fresco de todo lo que había pasado en el salón. Volvimos de un breve viaje de luna de miel a las montañas, apenas 4 días, porque ninguno de los dos quería estar lejos mientras las cosas en la familia seguían acomodándose. Lo primero que
hice al regresar fue llamar a una abogada que Yolanda me había recomendado, una mujer especializada en sucesiones y reclamos familiares, para entender formalmente qué opciones tenía respecto al dinero de la casa. Me explicó que, aunque el testamento informal de mi mamá no tenía validez legal absoluta por no haber sido registrado ante notario, la escritura de venta con la firma de Rodney y los testigos que confirmaban la intención original de mi mamá formaban una base sólida para un reclamo civil. Presenté la demanda 3 semanas después de la boda, pidiendo la restitución de los $15,000 que Rodney le había entregado a Yesenia, más los intereses acumulados durante 11 años. No pedí nada del resto del dinero de la venta, ni de la casa que él había remodelado con esos fondos. No quería un juicio interminable ni convertir mi vida en una guerra legal permanente. Quería simplemente que existiera un documento oficial, público, que confirmara lo que había pasado, algo que nadie pudiera después minimizar como un malentendido familiar. Rodney contrató un abogado que intentó, durante la primera audiencia, argumentar que el dinero había sido un préstamo a Yesenia que nunca fue devuelto, una excusa tan débil que hasta el juez levantó una ceja al escucharla. Con las cartas que Rosario me había entregado, donde Rodney mencionaba explícitamente el origen del dinero sin ninguna intención de que fuera devuelto, el caso se resolvió en apenas 2 audiencias. El juez ordenó a Rodney pagarme la suma completa con intereses, un total que terminó siendo más de $22,000. Mientras tanto, en el pueblo, la historia se había esparcido de una manera que ni yo misma había anticipado. No fue por mí, nunca hablé del tema fuera del círculo de la familia y algunas amigas cercanas. Fue Marlene quien, dolida y furiosa después de haber roto con Rodney esa misma noche de la boda, empezó a contarle a quien quisiera escucharla su propia versión, sin filtrar ningún detalle, incluyendo el hecho de que se había enterado, en pleno salón de fiestas, de que los aros que llevaba puestos habían pertenecido a una abuela que nunca había conocido. La combinación de ambas versiones, la mía y la de Marlene, terminó de sellar cualquier posibilidad de que Rodney pudiera reconstruir su imagen en el pueblo donde había vivido toda su vida, presumiendo de ser un padre ejemplar. Su negocio de repuestos, que dependía en buena parte de la confianza y las relaciones personales que había cultivado durante años en la comunidad, empezó a resentirse casi de inmediato. Algunos clientes viejos simplemente dejaron de pasar por el local. Otros, más directos, le hicieron saber en la cara lo que pensaban de un hombre que le había mentido a su propia hija sobre una herencia mientras traicionaba a su esposa moribunda. Beatriz me contó, unos meses después, que Rodney había tenido que reducir el horario del local porque ya no le convenía mantenerlo abierto todo el día con tan pocos clientes entrando. Un mes después de la sentencia, Rodney apareció en mi casa sin avisar, algo que no hacía desde antes de la boda. Danny lo vio primero por la ventana y me avisó, dándome tiempo de decidir si quería abrir la puerta o no. Decidí abrirla, no porque quisiera reconciliarme, sino porque no quería que quedara ninguna duda, ni siquiera para mí misma, de que le había dado todas las oportunidades posibles antes de cerrar esa puerta para siempre. Se veía distinto, más delgado, con el pelo menos cuidado que de costumbre, la ropa un poco arrugada. Vine a pedirte perdón, dijo, parado en el umbral, sin que yo lo invitara a pasar. Perdí todo, Renata. Marlene se fue, el negocio se está cayendo, la gente en el pueblo me mira como si fuera un criminal. Sos mi única hija, necesito que me perdones. Lo miré un largo rato antes de responder, midiendo cada palabra. Papá, no perdiste todo por mí, le dije finalmente. Perdiste todo por las decisiones que tomaste vos mismo, hace 11 años y también hace unos meses, cuando tuviste la oportunidad de arreglar las cosas en privado y elegiste amenazarme en cambio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras que le veía en mucho tiempo, quizás las primeras genuinas que le había visto en toda mi vida. Te estoy pidiendo perdón, repitió, con la voz quebrada. ¿Qué más querés que haga? No quiero que hagas nada, respondí. No te estoy pidiendo nada, papá. Simplemente ya no confío en vos. Y el perdón no es algo que se pueda exigir solo porque finalmente enfrentaste las consecuencias de lo que hiciste. Soy tu padre, insistió, con un último intento de apelar a algo que él pensaba que todavía tenía peso. Andrés fue mi padre en todo lo que importa, le respondí, sin dureza, pero sin ninguna duda tampoco. Vos fuiste solamente el hombre que compartía la casa conmigo. Cerré la puerta con calma, sin dar un portazo, sin necesidad de ningún gesto dramático. Escuché sus pasos alejándose por el sendero de entrada, más lentos de lo que recordaba, y cuando volví a la sala, Danny me estaba esperando con una taza de té caliente que había preparado mientras yo hablaba con Rodney. ¿Cómo te sentís?, preguntó entregándome la taza. Tranquila, respondí, y era verdad. No sentía ni la satisfacción vengativa que quizás había imaginado meses atrás, ni tampoco la culpa que Rodney seguramente esperaba despertar en mí. Sentía, simplemente, que había cerrado un capítulo que llevaba abierto desde que tenía 9 años, y que por primera vez en mucho tiempo, ese capítulo estaba cerrado en mis propios términos, no en los de él. Andrés vino a cenar esa noche, como hacía
cada vez con más frecuencia desde la boda y le conté sobre la visita de Rodney. Escuchó todo en silencio, sin interrumpir, y cuando terminé, simplemente asintió. «Hiciste bien», me dijo. «El perdón que se pide solamente cuando ya no queda otra salida no es perdón de verdad, es una última jugada». Sonreí, sabiendo que tenía razón, sabiendo también que por primera vez en mi vida entera tenía la certeza absoluta de haber tomado la decisión correcta, sin ninguna duda arrastrándose por detrás. 2 semanas después, recibí un mensaje de Marlene, algo que no esperaba en absoluto. Decía que quería hablar, que ella también había sido engañada por Rodney, que nunca supo de dónde venían realmente esos aros, y que esperaba que yo entendiera que ella también era, a su manera, una víctima de la misma persona. Lo pensé un par de días antes de responder. Finalmente le escribí que entendía que quizás Rodney le había ocultado el origen de las joyas, pero que eso no borraba los meses en que ella había repetido rumores sobre mí en la peluquería del pueblo, ni la manera en que había intentado presionarme durante el almuerzo familiar para que cediera a las exigencias de mi papá. No le devolví agresividad, pero tampoco le ofrecí ninguna reconciliación. Le dije simplemente que le deseaba que le fuera bien y que no tenía ningún interés en mantener contacto más allá de eso. Ella no volvió a escribirme. Beatriz, por su parte, tomó una decisión que me sorprendió por su firmeza. Un par de meses después de la boda, dejó de invitar a Rodney a las reuniones familiares que ella organizaba, algo que durante años había evitado hacer, incluso cuando otros familiares se lo habían pedido por distintas peleas menores a lo largo de los años. «No puedo seguir fingiendo que no pasó nada», me dijo cuando hablamos por teléfono. Le di el beneficio de la duda demasiadas veces. Esta vez no hay duda que darle. Tío Jeffrey, que se había ofrecido a ayudarme con la parte legal del reclamo sin cobrarme nada, más allá de los costos administrativos, me contó que se había cruzado con Rodney en la calle principal del pueblo unas semanas después de la sentencia, y que Rodney había cruzado de vereda para evitar saludarlo, algo que jamás hubiera hecho el hombre orgulloso y siempre dispuesto a ser el centro de atención que todos habíamos conocido durante décadas. Con el paso de los meses, la vida de Rodney fue reduciéndose de una manera silenciosa, pero constante. El local de repuestos terminó cerrando sus puertas definitivamente cuando se cumplió 1 año de la boda, no por una quiebra dramática, sino por la lenta erosión de una clientela que ya no confiaba en él, ni quería seguir dándole su dinero. Se mudó a un departamento más pequeño, solo, sin Marlene, sin la casa que había remodelado con el dinero de mi herencia. Andrés me contó, porque todavía mantenía contacto ocasional con algunos conocidos comunes, que Rodney pasaba las tardes solo en un bar del centro, contándole a quien quisiera escucharlo una versión cada vez más distorsionada de los hechos, una versión que cada vez menos gente en el pueblo estaba dispuesta a creer. Yo, mientras tanto, seguía construyendo mi vida junto a Dani, con Andrés presente en cada celebración importante, ocupando el lugar que siempre debió ser suyo. El dinero de la sentencia lo usé, en parte, para plantar un limonero pequeño en el patio de nuestra casa nueva, un gesto silencioso hacia la casa de mi abuela que nunca más volvería a ver, pero cuyo recuerdo ya no me pesaba con la misma tristeza de antes. Cada vez que salía a regarlo por las mañanas, sentía que había logrado algo que Rodney jamás podría quitarme, la certeza tranquila de que había hecho lo correcto, sin necesidad de gritarlo, sin necesidad de que nadie más lo validara. A veces, cuando alguna vecina nueva me preguntaba por mi familia, respondía con una frase simple que resumía todo sin necesidad de entrar en detalles. Tengo un tío que es mi verdadero padre, y un papá que eligió perderme por dinero y por orgullo. Nadie volvía a preguntar más, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de explicar nada más que eso. Pasaron 2 años desde la boda. Dani y yo compramos una casa más grande el año pasado, después de que a él le fue bien en un ascenso en su trabajo. Una casa con un patio amplio donde el limonero que planté ya da sus primeros frutos pequeños y ácidos, todavía no listos para cosechar, pero creciendo firmes cada temporada. Andrés viene a almorzar con nosotros casi todos los domingos, como hacía cuando yo era chica, solo que ahora los papeles se invirtieron un poco. Soy yo quien cocina, quien lo espera con la mesa puesta, quien finalmente puede devolverle, aunque sea en gestos pequeños, todo lo que él me dio sin pedir nada a cambio durante tantos años. De Rodney supe, por Beatriz, que sigue viviendo solo en el mismo departamento pequeño al que se mudó después de cerrar el local de repuestos. Consiguió un trabajo como vendedor en una tienda de autopartes de otro pueblo, un puesto muy por debajo de lo que había sido dueño de su propio negocio durante casi 20 años. Nadie de la familia lo visita. Beatriz me contó que el año pasado, para su cumpleaños, ningún sobrino ni sobrina le mandó ni siquiera un mensaje, algo que hace unos años hubiera sido impensable, considerando cómo Rodney siempre se había asegurado de que su cumpleaños fuera una fecha importante en el calendario familiar. Tío Jeffrey me dijo, la última vez que hablamos, que Rodney había intentado reconectar con algunos primos lejanos, contándoles una versión suavizada
avisada de lo que había pasado, pero que la historia ya había circulado demasiado, con demasiados testigos directos, como para que cualquier versión nueva encontrara oídos dispuestos a creerle. De Marlene no supe nada más después de aquel único mensaje que me mandó. Beatriz mencionó, de pasada, que se había mudado a otra ciudad poco después de separarse de Rodney y que nadie en el pueblo volvió a tener noticias de ella. No sentí curiosidad por saber más. Su historia, como la de Rodney, había dejado de importarme el día en que cerré la puerta de mi casa, después de escuchar su último intento de disculpa. La casa de los limoneros, la original, la de mi abuela, sigue en manos de la familia que la compró hace ya casi 13 años. Pasé por esa calle una sola vez, hace unos meses, sin ninguna intención premeditada, solo porque tenía que hacer un trámite cerca. Los limoneros del patio ya no estaban. La nueva familia había puesto un garaje donde antes crecían. Sentí una punzada breve de tristeza, pero no del tipo de tristeza que te deja clavada en un lugar. Fue más bien la clase de tristeza que uno siente al cerrar definitivamente un libro que ya había terminado de leer hace tiempo, sabiendo que la historia ya vive en otro lado, en el limonero nuevo de mi propio patio, en las tardes de domingo con Andrés, en la vida que construí lejos de cualquier cosa que Rodney hubiera podido controlar. No hablo con mi papá. No lo bloqueé de manera dramática, ni le mandé ningún mensaje final de despedida. Simplemente dejé de responder sus mensajes esporádicos, esos que llegaban cada 2 o 3 meses con alguna excusa nueva para reconectar, y con el tiempo dejaron de llegar del todo. La última vez que supe algo directo de él fue a través de un mensaje que le mandó a Andrés, no a mí, preguntando si yo ya lo había perdonado. Andrés me lo contó riéndose, sin maldad, solo con la incredulidad de alguien que después de tantos años seguía sorprendiéndose de la capacidad de Rodney para no entender absolutamente nada de lo que había pasado. Le pedí que le respondiera, si quería, que el perdón no era algo que estuviera esperando entregarle, y que dejara de preguntar. Mi vida, en cambio, siguió creciendo en una dirección completamente distinta. El trabajo en la clínica veterinaria se convirtió con el tiempo en algo mucho más grande de lo que imaginé cuando empecé como asistente administrativa. La doctora dueña de la clínica, después de verme organizar durante años cada aspecto administrativo del lugar, me ofreció convertirme en socia menor del negocio, una propuesta que acepté con una mezcla de nervios y orgullo que no había sentido en mucho tiempo. Ahora, además de la administración, me encargo de coordinar las campañas de vacunación gratuitas que hacemos 2 veces al año para las familias del barrio que no pueden pagar un veterinario particular, algo que empezamos Andrés y yo casi como una idea de sobremesa y que terminó convirtiéndose en una de las cosas de las que más orgullosa me siento. Dani y yo hablamos, hace unos meses, de empezar a pensar en formar una familia propia, algo que hace un par de años me daba miedo considerar, temiendo repetir sin darme cuenta los mismos patrones que había visto en mi casa de niña. Pero cada domingo que paso viendo a Andrés jugar con los hijos de mis primos en el patio, riéndose con esa paciencia infinita que siempre tuvo conmigo, entiendo que el amor que recibí de él fue tan real y tan sólido que no tengo ningún miedo de no saber replicarlo. Sé exactamente cómo se ve un padre de verdad, porque tuve la suerte de tener uno, aunque no compartiera mi apellido ni mi sangre. Beatriz me dijo hace poco, tomando café en mi cocina, que a veces piensa en lo distinto que hubiera sido todo si Rodney hubiera aceptado mi propuesta aquella tarde en la cafetería, si hubiera elegido reconocer sus errores en privado en lugar de duplicar la apuesta y arriesgarlo todo. Eligió perder todo antes que perder el control, le respondí, sirviendo más café para las dos. Esa siempre fue su manera de ser. Al final, cosechó exactamente lo que sembró durante toda su vida, control sin amor, y cuando se quedó sin nadie para controlar, se quedó sin nada. Beatriz asintió, sin necesitar que agregara nada más. No pienso en Rodney seguido. No es una decisión consciente que tome cada mañana, es simplemente que mi vida está tan llena, tan ocupada con las cosas que realmente importan, que ya no queda espacio para cargar con el peso de alguien que eligió, una y otra vez, su propio orgullo por encima de cualquier otra cosa. El limonero de mi patio sigue creciendo. Este año, por primera vez, dio suficientes frutos como para hacer una jarra entera de limonada, que tomamos con Andrés, con Dani, con Beatriz y con Yolanda, sentados afuera, un domingo cualquiera, sin necesidad de ningún evento especial para celebrar simplemente que estábamos ahí, juntos, siendo la familia que yo había elegido construir con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, mucho más sólida que cualquier casa que Rodney hubiera podido vender. A veces pienso en la nena de 9 años que fui, esperando en la puerta de la escuela a que alguien la recogiera, sin saber todavía que ese alguien casi nunca iba a ser su papá. Esa nena nunca imaginó que 11 años después de perder una casa que ni siquiera sabía que le pertenecía, iba a terminar con mucho más de lo que esa casa jamás hubiera podido darle: una familia elegida, un limonero propio, y la certeza tranquila de que nunca más nadie iba a decidir por ella quién merecía un lugar en su vida y quién no. Esa certeza, al final, valió mucho más que los $38,000
$50,000 que Rodney sacó de la venta de la casa de mi abuela. Valió más que cualquier disculpa tardía que él pudiera ofrecerme. Y esa certeza, esa sí, es completamente mía, para siempre.